Bueno, bienvenidos al canal. Hoy salgo de mi castillo porque vamos a ir al supermercado. Y es que quiero hablaros un poco de la ensaladilla rusa. Igual, bueno, pues la ensaladilla rusa la conocéis todos, ¿no? En España y en muchos otros países tiene una base de patatas, de mayonesa, de zanahoria. En España en algunos sitios le ponen atún, en otros sitios no. Y en otros países, por ejemplo en Perú, también le ponen remolacha, que por cierto es bastante ruso. Y salimos de la Hrushevka, del maravilloso edificio de la época de Khrushchev, donde vivo, y vamos a mi supermercado más odiado, que es el Polarne Zvezda, Estrella Polar. Aunque lo odie, la verdad es que funciona 24 horas, lo que es súper cómodo, y además tienen una gran cantidad de ensaladas diferentes. Aquí no existe el concepto de ensaladilla rusa, lo que hay son cientos de ensaladas con diferentes nombres y tienen un montón de combinaciones. Pueden ser, por ejemplo, con remolacha y ajo, con zanahoria, con setas, con piña. Lo curioso es que tienen nombres muy diferentes, por ejemplo, ensalada almirante o ensalada belleza rusa o ensalada delicada, y todo eso son ensaladillas rusas. He comprado dos de las ensaladas que más se parecen a lo que conocemos como ensaladilla rusa. La primera de ellas es la Stolichная o de la capital. Y lleva patatas, lleva huevo, lleva pepinillos y lleva mayonesa. La segunda es muy parecida, pero lleva además jamón cocido y zanahoria. Esta ensalada es muy especial porque es, digamos, la que da origen al concepto o la que populariza este tipo de ensaladas aquí en Rusia y quizá en el mundo entero. Es la ensalada Olivier. Algunos de vosotros quizá ya conozcáis el nombre de Olivier porque como Olivier se conoce a la ensaladilla rusa en algunos países. El caso es que Olivier era un belga que vino y abrió un restaurante aquí en Moscú en 1860 llamado Hermitage. El restaurante se volvió muy popular. Los aristócratas de la época tenían mucha pasión por la cultura francesa y él hizo una ensalada que se llamaba ensalada de caza. En Rusia cuenta la leyenda que a este chef le pidieron hacer un plato que no fuera una ensalada pero que tampoco fuera un primer plato, algo parecido, y entonces él decidió hacer una ensalada con mayonesa y de ahí surge pues la ensaladilla rusa. Bueno, parece que no es muy cierto. En muchos países europeos ya existían y ya hay registros de libros gastronómicos donde se hacían este tipo de ensaladas que incluían mayonesa y que no eran exactamente una ensaladilla, sino que eran un plato bastante complejo compuesto de diferentes cosas. Por ejemplo, en la receta tradicional de Olivier pues había carne de perdiz, había cangrejo, parece que también podía haber lengua de ternera, todo eso mezclado con pepinillos, con huevo, o sea, una mezcla espectacular, y con mayonesa. Lo que sí que parece que hizo Olivier, que popularizó este tipo de ensalada, fue que como vio que las personas mezclaban todo, como solía hacer yo de enano también, mezclar todo en el plato, pues empezó a servirla así, toda mezclada. Y parece que ese tipo de forma de presentar la ensalada es lo que realmente él popularizó. Vamos a pillar estas dos ensaladas, nos las vamos a comer, vamos a coger fuerza para el resto del vídeo y después vamos a ir a conocer a Olivier, a Lucien Olivier. Fue muy gracioso descubrir que en España, después de la guerra civil, como los rusos pues eran los malos para el régimen, entonces la ensalada rusa, o la ensaladilla rusa que se conocía en aquel entonces, se intentó llamar la ensaladilla nacional, ¿vale? Bueno, la gente no compró ese nombre porque ya estaba bastante acostumbrada. El caso es que a principios del siglo XX la ensaladilla rusa ya se conocía por todos los países de Europa. Por supuesto, de una forma mucho más simplificada que esa del siglo XIX, que se hacía en grandes restaurantes y que tenían un montón de ingredientes. En la época soviética existían libros enormes con la contabilización de todos los precios que debían tener cada producto. Y entonces, pues todos los ingredientes de la ensaladilla rusa eran las ensaladillas que tenían que haber en todos los comedores de las fábricas, y digamos que ahí se estandarizó mucho, pero con ese nombre de Olivier, porque aunque recordara épocas aristocráticas, pues se siguió llamando de esa manera. Parece que la receta estandarizada en la Unión Soviética ya era popular antes, porque aquí cuentan que los exiliados e inmigrantes que
fueron a Europa después de la Revolución Rusa, la llevaron de vuelta y después se extendió a todo el mundo. Así que, resumiendo un poco, Olivier trajo una receta de Europa, creó una manera un poco diferente de servirla y después se popularizó, se estandarizó y volvió a Europa y se extendió por el resto del mundo. Olivier no solamente hizo eso, sino que además creó un ingrediente secreto. Muchos chefs de la época intentaron imitar esa ensaladilla de caza de Olivier, pero la mayonesa que ponemos hoy en día no era mayonesa, era una especie de salsa que tenía mostaza, tenía una salsa parecida a soja e intentaron por muchos medios imitarla, pero nunca lo consiguieron y parece que Olivier se llevó el secreto a la tumba. Y por eso hoy hemos venido al único lugar de interés de mi barrio, el cementerio Vidienskoe. Este cementerio se conoce también como el cementerio de los extranjeros. En el siglo XIX, en el barrio de Lefortovo se instalaron muchos extranjeros de diferentes partes de Europa. Así que aquí hay enterrados católicos y protestantes que no podían tener su sepultura en cementerios ortodoxos. Es un cementerio muy curioso y además no es el típico cementerio ruso porque hay muchas tumbas mezcladas. Hoy en día pues hay rusos y extranjeros. Las tumbas extranjeras pues son más antiguas y tienen un aire un poco gótico. La verdad es que es una visita muy recomendable, por supuesto haciéndolo en silencio y con calma. Quiero pedir perdón a cualquier ruso que se pueda sentir un poco mal porque estamos rodando aquí en un cementerio. Después subiré la voz en la postproducción, pero estamos intentando ser respetuosos. Como decía, este lugar es súper interesante. En el siglo XIX llegaron a Moscú gente muy importante, empresarios, artistas. Por ejemplo, hubo muchos polacos y alemanes que colaboraron mucho en la revolución industrial y fueron creadores de grandes fábricas. Además, aquí hay un montón de santos populares. Entre ellos, el doctor Gaas, un nombre un poco gracioso para un científico alemán, pero el caso es que era una persona muy bondadosa que abrió un hospital para prisioneros del ejército aquí. Todo el mundo lo quería mucho y hoy en día gente que tiene familiares en la cárcel vienen a traerle flores para, bueno, pedirle que sus familiares pues mantengan la salud mientras están en la cárcel. Y ahora vamos a seguir este letrero para volver al tema original de este vídeo. Y aquí hemos llegado para ver a quien para nosotros es la estrella de este cementerio, que es Lucien Olivier. Su tumba se descubrió hace unas décadas, es decir, nadie en Moscú sabía que estaba enterrado aquí. Cuando lo descubrieron, pues arreglaron un poquito esta zona y hoy en día la visitan bastantes, entre ellos gente que quiere empezar un negocio dentro del sector de la restauración, así que antes de abrir su restaurante se vienen aquí a dejarles flores. Bueno, nosotros no vamos a poder sacarle el secreto de su salsa, de la ensaladilla rusa, pero por lo menos podemos venir aquí a presentarles nuestros respetos. Si queréis montar un negocio de restauración, pues podéis venir aquí y también pedirle un favor a Lucien Olivier. Si no, bueno, pues por lo menos podéis poner un like o suscribiros al canal, que seguro que Lucien y yo pues os lo agradecemos.